La luz del amanecer se colaba por las cortinas, mientras Jimena Ortega preparaba su cámara para otra sesión de fotos corporativas. A sus 28 años tenía un nombre respetable en el mundo fotográfico, pero la mayoría de sus clientes eran amigos o socios de su padre. Cada mañana repasaba el mismo ritual: café sin azúcar, blusa de seda perfectamente planchada y una sonrisa ensayada que ocultaba su hastío. «Señorita Ortega, su chofer está esperando», anunció la asistente desde la puerta. Jimena asintió con un gesto automático. Vivir en el penthouse que su padre había comprado para ella significaba aceptar también el chofer, el guardaespaldas y las constantes llamadas de control. Víctor Ortega no dejaba nada al azar, especialmente cuando se trataba de su única hija. En el elevador, revisó la invitación digital que había llegado la noche anterior. Celebración del enlace matrimonial de Víctor Ortega y Claudia Montero. Era la tercera boda de su padre en menos de una década. Jimena recordó a su madre, fallecida cuando ella tenía apenas 12 años, y sintió ese vacío familiar que su padre nunca había sabido llenar. Mientras el Mercedes avanzaba por las calles exclusivas de Polanco, Jimena observaba a través de la ventana polarizada. El contraste entre su mundo y la realidad de la ciudad siempre la golpeaba como una bofetada silenciosa. El chofer tomó una ruta distinta para evitar una manifestación, pasando cerca de la estación del metro, donde varios indigentes se refugiaban del sol. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre de unos 50 años, con barba entrecana pero bien recortada, leía un libro gastado bajo la sombra de una marquesina. No pedía limosna como los demás, simplemente existía en su propio universo, invisible para los transeúntes apresurados. Algo en su postura, en la dignidad con la que sostenía aquel libro, captó la atención de Jimena. «Detén el auto», ordenó al chofer, quien la miró confundido por el retrovisor. «Señorita, su padre me pidió que la llevara directamente al estudio». «Dije que detengas el auto, Carlos. Son solo 5 minutos». Cuando se acercó al hombre, éste apenas levantó la mirada. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una mezcla de orgullo herido y resignación. «¿Tienes hambre?», preguntó Jimena extendiéndole un billete. El hombre negó con la cabeza. «Gracias, pero no necesito caridad». Su voz, educada y firme, no encajaba con su situación. Jimena notó las manos limpias, las uñas cortadas con precisión. Este hombre no siempre había vivido en la calle. «¿Cómo te llamas?», insistió ella. «Gabriel León», respondió con cierta reserva, como si hace tiempo hubiera dejado de pronunciar su propio nombre. Una idea loca cruzó la mente de Jimena, mientras el chofer le hacía señas para que regresara. La boda de su padre era en 3 días, y ella estaba harta de aparecer sola, de ser la hija perfecta, de sonreír para las fotos mientras se sentía muerta por dentro. «Tengo una propuesta para ti, Gabriel». Su voz tembló ligeramente. «Necesito un acompañante para una boda. Te pagaré bien». Gabriel la miró con incredulidad. «¿Es algún tipo de broma?» «No, es un acto de rebeldía». Jimena sacó una tarjeta de su bolso. «Piénsalo, llámame si te interesa». Mientras regresaba al auto, sintió la mirada penetrante de Gabriel en su espalda. Carlos arrancó de inmediato, visiblemente incómodo. «Su padre se enterará de esto, señorita». «Cuento con ello», respondió Jimena guardando su teléfono tras enviar un mensaje. «Dile que cancelé la sesión de hoy. No me siento bien». Esa noche, mientras Víctor Ortega cenaba con su futura esposa en un restaurante exclusivo, Jimena esperaba en un café cercano a la estación. No creía realmente que Gabriel aparecería. Quizás había sido una locura, un impulso nacido de su frustración. Pero a las 8 en punto la puerta se abrió. Gabriel entró, más limpio y peinado, pero con la misma ropa gastada. Se sentó frente a ella con expresión seria. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Porque eres real», respondió Jimena sin pensarlo. «Y estoy cansada de vivir rodeada de falsedad». Gabriel la estudió en silencio. Podía ver el privilegio en cada centímetro de esta mujer, pero también una soledad que le resultaba familiar. «No tengo ropa adecuada para una boda de alta sociedad», comentó con una pequeña sonrisa irónica. «Eso tiene fácil solución», contestó Jimena, sonriendo por primera vez en semanas. «¿Entonces aceptas?».
Gabriel dudó un momento. Luego asintió lentamente. Acepto, pero con una condición. No quiero tu dinero. Lo hago porque veo sinceridad en tus ojos, y eso es algo raro en este mundo. Lo que Jimena no podía saber es que Gabriel tenía sus propios motivos para aceptar. Motivos que se remontaban a 20 años atrás, cuando el apellido Ortega había significado todo para él, antes de convertirse en su ruina. La mansión de los Ortega resplandecía esa noche. Cientos de luces iluminaban los jardines, donde meseros en traje formal servían champaña a invitados que llegaban en autos de lujo. Víctor Ortega, de pie junto a su futura esposa, saludaba con su característica sonrisa calculadora a políticos, empresarios y celebridades. A sus 60 años, seguía siendo un hombre imponente, con el cabello entrecano perfectamente peinado y un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. ¿Dónde está Jimena?, preguntó discretamente a su asistente, manteniendo la sonrisa para las cámaras. Aún no ha llegado, señor. Su chofer dice que lo despidió esta mañana y tomó un taxi. Víctor frunció el ceño momentáneamente antes de retomar su expresión cordial. Su hija siempre había sido obediente, pero últimamente mostraba signos de rebeldía que lo irritaban. Esta boda era también un evento corporativo donde se cerrarían importantes alianzas, y esperaba que Jimena cumpliera su papel a la perfección. Mientras tanto, en un pequeño hotel del centro, Gabriel se miraba en el espejo con extrañeza. El traje negro que Jimena había conseguido para él le quedaba sorprendentemente bien. Se había afeitado la barba y recortado el cabello. Por primera vez en años, vio en su reflejo al hombre que alguna vez había sido. ¿Estás listo?, preguntó Jimena desde la puerta. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, y su cabello suelto caía sobre sus hombros. Gabriel notó que, a diferencia de las fotos que había visto de ella en revistas, esta noche apenas llevaba maquillaje. «No pertenezco a ese mundo, Jimena», murmuró Gabriel, ajustando la corbata con manos ligeramente temblorosas. «Yo tampoco, aunque nací en él», respondió ella con una sonrisa triste. «Vamos, será una noche interesante». El taxi los dejó en la entrada de la mansión. Los guardias de seguridad miraron a Gabriel con suspicacia, pero la presencia de Jimena les impidió hacer preguntas. Mientras caminaban por el jardín, Gabriel sentía las miradas de desprecio y curiosidad. Mantuvo la cabeza alta, recordando que alguna vez había caminado entre esta misma gente como un igual. La ceremonia estaba por comenzar cuando Jimena y Gabriel tomaron asiento en la tercera fila. Ella saludaba con gestos distantes a conocidos que la miraban con sorpresa al ver a su acompañante. Gabriel permanecía en silencio, observando cada detalle con una familiaridad que Jimena no pasó por alto. «¿Conoces este lugar?», susurró ella. Gabriel asintió levemente. «Hace mucho tiempo». Antes de que pudiera explicarse, la música comenzó a sonar y todos se pusieron de pie. Claudia Montero, una mujer 20 años menor que Víctor, avanzaba radiante por el pasillo. Jimena observó a su padre y notó algo inusual. No miraba a su novia, sino que había fijado su vista en la tercera fila, donde ellos estaban sentados. El rostro de Víctor Ortega había perdido todo color. Sus ojos, abiertos de par en par, mostraban una mezcla de incredulidad y terror al reconocer a Gabriel. «Parece que tu padre ha visto un fantasma», murmuró Gabriel con una sonrisa amarga. La ceremonia continuó, pero Víctor apenas logró mantener la compostura. Tan pronto como terminó el intercambio de votos, hizo una señal a uno de sus hombres de seguridad, quien se acercó discretamente hacia donde estaban Jimena y Gabriel. «Señorita Ortega, su padre solicita su presencia, a solas». «Mi acompañante viene conmigo», respondió ella con firmeza. El guardia se interpuso sutilmente. «Me pidieron que lo acompañara al señor a tomar algo mientras ustedes hablan». Gabriel puso una mano en el hombro de Jimena. «Ve, estaré bien». Mientras Jimena era conducida hacia una habitación privada, Gabriel se quedó con el guardia de seguridad, quien lo vigilaba con expresión severa. «¿Qué pretendes, León?», preguntó el hombre cuando estuvieron solos. «El señor Ortega ha sido muy claro. No quiere escándalos». «Solo acompaño a la señorita Jimena», respondió Gabriel con calma. «No he venido a causar problemas».
En el despacho, Víctor cerraba la puerta tras Jimena, visiblemente alterado. ¿Qué demonios significa esto?, exigió, olvidando por completo su sonrisa de anfitrión. ¿Tienes idea de quién es ese hombre? Se llama Gabriel León, y es mi invitado, respondió Jimena, sosteniendo la mirada de su padre. ¿Sabes dónde lo encontraste? En la calle. Es un indigente, por Dios santo. ¿Cómo sabes que lo encontré en la calle?, preguntó Jimena, sorprendida. Víctor se sirvió un whisky con manos temblorosas. Tengo gente que te cuida, ¿recuerdas? Siempre la he tenido. ¿Quién es él para ti, papá?, insistió Jimena, notando su nerviosismo inusual. Nadie importante, respondió secamente. Solo un oportunista que busca aprovecharse de ti para llegar a mí. Quiero que lo saques de aquí ahora mismo. No lo haré, desafió Jimena. Me quedaré con mi invitado hasta el final de la fiesta. Cuando Jimena salió del despacho, encontró a Gabriel en uno de los salones menos concurridos, observando las fotografías en las paredes. Había algo en su mirada, una mezcla de nostalgia y dolor que la intrigaba profundamente. «¿Conoces a mi padre, verdad?», preguntó directamente. Gabriel asintió lentamente. Se acercó un poco más y, en voz baja, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Tu padre me destruyó. Fui yo quien construyó todo esto con él, antes de que él robara mi vida». Los violines sonaban como un murmullo distante mientras Jimena observaba a Gabriel, tratando de procesar sus palabras. Estaban en uno de los salones laterales de la mansión, lejos del bullicio de la celebración principal. El champán en sus copas permanecía intacto. «¿Qué quieres decir con que construiste todo esto?», preguntó Jimena finalmente, bajando la voz, aunque no había nadie cerca. Gabriel pasó sus dedos por el borde de la copa, como recordando un gesto que solía hacer en otra vida. Sus ojos recorrieron la habitación con familiaridad. «Hace 20 años tu padre y yo fundamos Grupo Ortega juntos. Yo era ingeniero, él tenía los contactos». Gabriel sonrió con amargura. «Yo diseñé los primeros prototipos que nos hicieron millonarios, pero tu padre se aseguró de que mi nombre desapareciera de todos los registros». Jimena sintió un escalofrío. Recordaba vagamente a su madre mencionando un socio de su padre, alguien que había desaparecido cuando ella era pequeña. «Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué nunca reclamaste lo que era tuyo?», preguntó, estudiando el rostro de Gabriel. «Porque tu padre es meticuloso, Jimena. Me acusó de desviar fondos, falsificó mi firma en documentos, puso a la policía en mi contra». Gabriel se alejó de la ventana y se acercó a ella. «Perdí mi reputación, mi casa, mi familia. Nadie quería contratar al estafador que intentó robar a Víctor Ortega». Un camarero pasó cerca y Gabriel guardó silencio, su rostro transformándose instantáneamente en una máscara de cortesía. Jimena notó ese cambio sutil, esa capacidad para adaptarse, que solo quienes han vivido en ambos mundos poseen. «¿Cómo acabaste en la calle?», preguntó cuando volvieron a estar solos. «Lentamente. Primero agotando ahorros, luego vendiendo lo poco que me quedaba. Intenté reinventarme varias veces, pero tu padre se aseguró de cerrarme todas las puertas». Gabriel tomó un sorbo de champán. «Eventualmente, aceptas que no hay salida y aprendes a vivir con lo mínimo». Jimena recordó el libro que Gabriel leía cuando lo encontró. El hombre que tenía frente a ella no encajaba con la imagen de un indigente común. Sus maneras, su lenguaje, incluso la forma en que ahora analizaba a los invitados que se paseaban por el salón principal, revelaban a alguien que había pertenecido a ese círculo. «Mira a ese hombre de traje gris», señaló Gabriel discretamente. «Roberto Méndez. Era mi abogado antes de pasarse al lado de tu padre. Y la mujer con el vestido rojo es Carmen Elizondo. Su empresa de construcción se asoció con nosotros en los primeros años». «Conoces a todos», murmuró Jimena impresionada. «A la mayoría. Aunque han pasado 20 años, el círculo sigue siendo pequeño». Gabriel bebió el resto de su copa. «Tu padre siempre tuvo talento para rodearse de personas útiles. Es su don para los negocios». La música cambió y los invitados comenzaron a dirigirse al salón principal para el primer baile de los recién casados. Jimena notó que su padre, a pesar de sonreír para las fotos, lanzaba miradas furtivas hacia donde ellos estaban. «¿Por qué aceptaste venir conmigo?»,
preguntó repentinamente Jimena. Sabías quién era yo, ¿verdad? Gabriel asintió lentamente. No planeo vengarme si eso te preocupa. Hace mucho que dejé atrás el rencor, pero cuando apareciste, vi la oportunidad de cerrar un ciclo. Sus ojos se suavizaron. Además, hay algo en ti que me recuerda a tu madre. Ella era una buena persona. Antes de que Jimena pudiera responder, Víctor Ortega apareció en la entrada del salón. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba señales de tensión. «Jimena, necesito que vengas a saludar a los Mondragón. Son socios importantes», ordenó, ignorando deliberadamente a Gabriel. «Estoy en medio de una conversación, papá», respondió ella con firmeza. Los ojos de Víctor se estrecharon. «Insisto. Ahora. Ve», murmuró Gabriel. «No quiero causarte problemas». Mientras Jimena seguía a su padre, notó que 2 hombres de seguridad se acercaban disimuladamente a donde Gabriel permanecía de pie. La preocupación le hizo acelerar el paso para terminar rápido con los saludos protocolarios. En un rincón apartado del jardín, Víctor sujetó el brazo de su hija con más fuerza de la necesaria. «Ese hombre te está manipulando», siseó. «Gabriel León es un oportunista que intentó robarme hace años. Lo ayudé cuando nadie creía en él y me pagó tratando de quedarse con mi empresa». «¿Estás seguro de que así fue?», cuestionó Jimena, liberando su brazo del agarre. «¿Insinúas que miento?». El rostro de Víctor enrojeció. «Solo digo que hay 2 versiones de cada historia y nunca me habías contado la tuya». Los invitados comenzaban a mirar en su dirección. Víctor recuperó la compostura, ajustando su corbata. «Si ese mendigo sigue aquí cuando regrese, lo haré sacar», amenazó en voz baja. Jimena lo enfrentó con la mirada. «Si lo haces, me iré con él». Cuando regresó al salón, Gabriel seguía allí, observando a los invitados bailar. Parecía tranquilo, aunque Jimena notó que los guardias no se habían movido de su posición estratégica. «Mi padre dice que intentaste robarle», dijo sin preámbulos. Gabriel sonrió con tristeza. «Por supuesto que dice eso. ¿Qué pasó realmente?» «Descubrí que estaba desviando fondos de la empresa para inversiones personales de alto riesgo. Cuando lo confronté, ya tenía preparada mi caída». Gabriel la miró fijamente. «Tu padre me destruyó porque conocía sus secretos, Jimena, y ahora tú también empiezas a conocerlos». La mañana después de la boda, Jimena no podía sacarse de la cabeza las palabras de Gabriel. Sentada en la cafetería de la Torre Ortega, donde se ubicaban las oficinas centrales del imperio de su padre, revolvía distraídamente su café mientras esperaba. Había llamado a Lucía Vargas, la secretaria más antigua de la empresa, quien conocía cada rincón de los archivos. «Buenos días, señorita Ortega», saludó Lucía, una mujer de 60 años con lentes de marco grueso. «Me sorprendió su llamada. Normalmente su padre maneja estos asuntos. Necesito revisar los archivos de la fundación de la empresa», dijo Jimena directamente. «Los documentos originales». Lucía palideció ligeramente. «Esos archivos están restringidos. Solo su padre tiene acceso». «Soy miembro del consejo, Lucía», respondió Jimena con firmeza, «y heredera de la empresa. Tengo derecho a conocer nuestra historia». Después de una llamada tensa al departamento legal, Jimena consiguió acceso limitado. En el sótano del edificio, en una habitación con temperatura controlada, Lucía le entregó varias carpetas amarillentas. «Son todos los que pude encontrar», murmuró la secretaria, visiblemente incómoda. «Su padre reorganizó muchos archivos hace años». Durante horas, Jimena examinó documentos, actas constitutivas, contratos. Al principio, nada parecía fuera de lo normal, hasta que comenzó a notar pequeñas inconsistencias, fechas que no coincidían, firmas duplicadas con trazos ligeramente diferentes, y sobre todo, menciones dispersas a un GL en documentos tempranos que después desaparecían por completo. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. «¿Podemos hablar?». Se encontraron en un pequeño café alejado del centro. Gabriel parecía diferente con la ropa que Jimena le había comprado, jeans simples y una camisa azul. Sin la presión de la fiesta, su rostro mostraba menos tensión. «Encontré tu nombre en documentos antiguos», dijo Jimena sin rodeos, después de pedir 2 cafés. «Pero hay inconsistencias,
Firmas que parecen falsificadas. Gabriel asintió lentamente. Tu padre es meticuloso, pero nadie es perfecto. Siempre quedan rastros. Cuéntame tu versión, pidió ella. Todo. Gabriel respiró profundo. Durante la siguiente hora, relató cómo había conocido a Víctor en la universidad, cómo habían soñado juntos una empresa de tecnología innovadora. Él aportaba el conocimiento técnico, Víctor, las conexiones y el capital inicial de su familia. Fuimos exitosos más rápido de lo que esperábamos, explicó. Nuestros primeros prototipos de purificación de agua revolucionaron el mercado, pero entonces los inversores grandes empezaron a interesarse y Víctor cambió. Gabriel describió cómo, poco a poco, Víctor comenzó a tomar decisiones sin consultarle, a negociar contratos donde el nombre de Gabriel aparecía cada vez más pequeño, hasta que un día descubrió transferencias millonarias a cuentas personales. Lo confronté, continuó con la mirada perdida en su taza. Me aseguró que era temporal, que era para asegurar un gran contrato con el gobierno. Pero cuando insistí en ver la documentación completa, todo cambió. Al día siguiente la policía estaba en mi casa. Jimena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con tu familia? La expresión de Gabriel se ensombreció. Mi esposa creyó la versión de tu padre. Todos lo hicieron. Me divorció mientras esperaba el juicio y se llevó a nuestra hija a España. Patricia tendría tu edad ahora. ¿Por qué no luchaste?, preguntó Jimena, conmovida. Lo hice, al principio, pero tu padre tenía a los mejores abogados, los mejores contactos. Cuando finalmente se desestimó el caso por falta de pruebas, ya lo había perdido todo. Gabriel sonrió con resignación. Después de años intentando reconstruir mi vida, simplemente me cansé de luchar. Jimena extendió su mano sobre la mesa, tocando brevemente la de Gabriel. El gesto, simple pero sincero, sorprendió a ambos. ¿Por qué no buscar venganza ahora? Podrías haberme usado para eso, cuestionó ella. La venganza me habría consumido más que la calle, respondió él con sorprendente calma. Además, no te mereces pagar por los errores de tu padre. Cuando salieron del café, la tarde caía sobre la ciudad. Gabriel se detuvo antes de despedirse. No estoy buscando justicia, Jimena. Solo quería que supieras la verdad. Pero la verdad merece salir a la luz, respondió ella con determinación. Esa noche, en su departamento, Jimena extendió sobre la mesa los documentos que había fotografiado discretamente. Con cada inconsistencia que encontraba, la imagen de su padre se desmoronaba un poco más. El hombre poderoso e intachable, que todos admiraban, comenzaba a revelarse como alguien capaz de destruir una vida sin pestañear. Su teléfono sonó. Era Víctor. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó sin saludar. Carlos me dijo que cancelaste el chofer. Estaba ocupada, respondió secamente. ¿Con ese hombre? ¿Con Gabriel? La voz de su padre sonaba tensa. Jimena, estás jugando con fuego. Ese hombre te está manipulando. ¿Como tú has manipulado a todos estos años? Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. Un silencio helado siguió a su pregunta. Pasaré por tu departamento en 20 minutos, dijo finalmente Víctor. Esta conversación debe ser en persona. Jimena miró los documentos esparcidos. La verdad y la mentira se entrelazaban en ellos como hilos de una tela compleja. Por primera vez en su vida, estaba dispuesta a descubrir quién era realmente su padre, aunque eso significara perder la seguridad que siempre había conocido. El Mercedes negro de Víctor se detuvo frente al edificio de Jimena exactamente 20 minutos después de la llamada. Ella observó desde la ventana cómo su padre despedía al chofer con un gesto seco. Rápidamente guardó los documentos comprometedores en una carpeta que escondió dentro de un libro hueco en su librero. El timbre sonó con insistencia. Cuando abrió la puerta, Víctor entró como una tormenta, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿En qué estás pensando?, exigió paseándose por la sala. ¿Estuviste hoy en los archivos de la empresa? ¿Tienes idea de lo que ese hombre está haciendo contigo? Jimena se mantuvo firme, cruzada de brazos. Sí, estuve revisando la historia de nuestra empresa, la verdadera historia. Víctor se detuvo estudiando el rostro de su hija. Durante un segundo pareció vulnerable, casi asustado. Luego,
Su expresión volvió a endurecerse. Gabriel León era un visionario sin disciplina, dijo con voz controlada. Tenía ideas brillantes, pero carecía de lo necesario para hacerlas realidad. Yo construí esta empresa desde cero, con determinación y sacrificio. ¿Sacrificando a tu socio?, preguntó Jimena directamente. Él quería arruinarnos. La voz de Víctor resonó en el apartamento. Iba a vender nuestras patentes a la competencia. Tenía que proteger lo que habíamos construido. ¿Y para protegerlo, decidiste destruirlo? Víctor tomó asiento, repentinamente exhausto. Pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, un gesto que Jimena raramente había visto. Las cosas no son blancas o negras en los negocios, Jimena. A veces hay que tomar decisiones difíciles, como falsificar firmas, como acusar a un inocente. Los ojos de Víctor se estrecharon. Veo que ese parásito emocional te ha convencido con su triste historia. ¿Qué quiere de ti? ¿Dinero? ¿Venganza? Nada, respondió Jimena con sorprendente calma. No quiere nada. De hecho, ha rechazado mi ayuda varias veces. Víctor soltó una risa amarga. Todos quieren algo, hija. Es la primera lección de los negocios. Quizás ese sea tu problema, papá. Crees que todos son como tú. El silencio pesado que siguió a sus palabras fue interrumpido por el timbre del teléfono de Jimena. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Tengo información sobre Gabriel León y tu padre. Soy Roberto Guzmán, ex contador de la empresa. Podemos vernos mañana. Mientras Víctor continuaba justificando sus acciones, Jimena respondió discretamente al mensaje, acordando un encuentro. Al día siguiente, en una cafetería de Coyoacán, Roberto Guzmán esperaba nervioso. Era un hombre de unos 70 años, con manos temblorosas y mirada inquieta. Jimena tomó asiento frente a él. «Gracias por venir», dijo el hombre, bajando la voz aunque nadie parecía prestarles atención. «Trabajé para tu padre durante los primeros años de Grupo Ortega. Fui el contador principal hasta el incidente con Gabriel». «¿Qué sabe usted?», preguntó Jimena directamente. «Fui yo quien preparó los documentos», confesó Roberto, la culpa marcada en cada arruga de su rostro. «Tu padre me obligó a falsificar estados financieros, a crear transacciones que nunca existieron. Todo para inculpar a Gabriel». Roberto extrajo de su bolsillo una USB. «Aquí hay copias de los documentos originales y los falsificados. También mi declaración firmada. He vivido con este peso demasiado tiempo». Jimena miró la pequeña memoria con asombro. «¿Por qué ahora?». «Porque estoy muriendo», respondió el hombre con una sonrisa triste. «Cáncer terminal. Y porque vi a Gabriel en las noticias, en las fotos de la boda, supe que era una señal». Esa tarde, Jimena citó a Gabriel en su apartamento. Le mostró los documentos de Roberto, las pruebas que podrían reivindicarlo después de 20 años. «Con esto podríamos demandarlo», dijo Jimena, su voz temblando de emoción. «Podrías recuperar tu parte de la empresa, tu nombre, tu dignidad». Gabriel examinó los documentos en silencio. Sus ojos recorrían aquellas páginas donde su vida había sido destrozada con tanta facilidad. Finalmente, levantó la mirada. «No quiero justicia en un tribunal, Jimena. Solo quiero paz». «¿Pero por qué?», exclamó ella, frustrada. «Mi padre te lo arrebató todo. Y vivir con odio me quitaría lo poco que me queda, mi libertad interior». Gabriel dejó los papeles sobre la mesa. «Los tribunales no pueden devolverme los años perdidos, ni el amor de mi hija, ni la confianza que alguna vez tuve en las personas». Jimena observó a Gabriel con incredulidad. Esperaba encontrar sed de venganza, pero solo veía a un hombre cansado de luchar. Esta resignación, tan diferente a la ambición insaciable que había visto toda su vida en su padre, la conmovió profundamente. «¿Qué harás entonces?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Seguir adelante», respondió Gabriel simplemente. «He sobrevivido 20 años en la calle. Quizás es hora de permitirme soñar otra vez». Cuando Gabriel se fue, Jimena permaneció mucho tiempo sentada, contemplando los documentos. La verdad, tan clara ahora, pesaba sobre ella como una losa. Había crecido admirando a su padre, creyendo en sus palabras, confiando en su visión del mundo. Ahora comprendía
que era un hombre capaz de cualquier cosa para proteger su imperio, un hombre que había destruido vidas sin pestañear, un hombre que le había mentido desde siempre. Esa noche tomó una decisión. Aunque Gabriel no quisiera usar aquellas pruebas, ella no podía seguir viviendo en la mentira. Necesitaba desenmascarar a su padre, no por venganza, sino por verdad, y necesitaba encontrar su propio camino, lejos de la sombra de Víctor Ortega. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Jimena despertó sobresaltada. Un sueño fugaz se desvanecía en su memoria. Su madre, Elena, sentada en el jardín escribiendo cartas que nunca enviaba. No era la primera vez que soñaba con ella, pero había algo diferente esta vez, algo que parecía un mensaje. Con el insomnio como compañía, Jimena se levantó y preparó café. Desde las revelaciones sobre su padre, dormir se había vuelto un lujo. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, tomó una decisión impulsiva. Visitaría la antigua casa familiar, donde había crecido y donde su madre había pasado sus últimos días. La mansión en las Lomas permanecía como un mausoleo a la memoria de Elena. Víctor nunca había querido venderla, aunque rara vez la visitaba. El ama de llaves, doña Carmen, recibió a Jimena con sorpresa aquella mañana. «Niña Jimena, no la esperábamos», exclamó la mujer, que la había visto crecer. «Necesito revisar algunas cosas, Carmen. El cuarto de mi madre. ¿Sigue como antes?». La mujer asintió. Su padre ordenó que no se tocara nada. Yo misma limpio ahí cada semana. El dormitorio de Elena Ortega parecía congelado en el tiempo. Los mismos perfumes sobre el tocador, los mismos libros en la mesita de noche, las mismas cortinas de seda que se mecían con la brisa. Jimena respiró profundamente, buscando capturar algo del aroma de su madre que pudiera quedar en el aire. No estaba segura de qué buscaba exactamente. Quizás alguna pista, alguna señal de que su madre también había conocido la verdadera cara de Víctor Ortega, o tal vez solo necesitaba sentirse cerca de ella ahora que todo su mundo se desmoronaba. «¿Busca algo específico, niña?», preguntó Carmen desde la puerta. «No lo sé», confesó Jimena. «¿Recuerdas si mi madre escribía mucho? ¿Cartas, tal vez?». La expresión de Carmen cambió. Su madre siempre estaba escribiendo, cartas que nunca enviaba. Dudó un momento antes de continuar. Había una caja, la guardaba en el fondo de su armario, detrás de las cajas de zapatos. El corazón de Jimena saltó. Su sueño no había sido solo un sueño. Con manos temblorosas, se dirigió al enorme armario y comenzó a mover las cajas. Al fondo, casi invisible, encontró una caja de madera con incrustaciones de nácar. Estaba cerrada con llave. «La llave», murmuró Jimena. «¿Dónde estaría la llave?». Carmen sonrió con tristeza. Su madre siempre llevaba una pequeña llave en su collar. La enterraron con ella. Jimena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. «Necesito abrir esta caja, Carmen. Es importante». Con la ayuda de un cerrajero discreto, logró abrir la caja esa misma tarde. Dentro encontró docenas de cartas, algunas completas, otras apenas borradores, todas dirigidas a la misma persona, Gabriel León. Con el corazón latiendo desbocado, Jimena comenzó a leerlas. Las primeras expresaban preocupación, después remordimiento, finalmente una súplica desesperada. «Querido Gabriel, sé que Víctor ha cometido una terrible injusticia contigo. He intentado contactarte sin éxito. Te ofrezco mi ayuda para limpiar tu nombre. Por favor, respóndeme. No todos te hemos dado la espalda». Carta tras carta, Jimena descubría a una madre que había intentado hacer lo correcto, que había luchado contra su propio marido en silencio. Algunas cartas tenían manchas de lágrimas, otras habían sido arrugadas y después alisadas cuidadosamente, pero lo más impactante fue descubrir que varias tenían marcas de haber sido abiertas y después selladas nuevamente. Alguien había leído estas cartas. Con creciente horror, Jimena encontró en el fondo de la caja un sobre diferente. Dentro había una carta de un servicio postal, confirmando la devolución de varios envíos a Gabriel León por dirección incorrecta. La dirección escrita a mano no era la letra de su madre, era la letra de Víctor. Su padre no solo había traicionado a Gabriel,
Había interceptado los intentos de Elena por ayudarlo, había falsificado direcciones para que las cartas nunca llegaran a su destino. Sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de aquellos fragmentos de verdad y compasión, Jimena lloró por primera vez desde que había comenzado esta búsqueda. Lloró por su madre, quien había intentado hacer lo correcto. Lloró por Gabriel, abandonado por todos. Y lloró por sí misma, por la mentira en la que había vivido toda su vida. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, una calma fría la invadió. Ya no había vuelta atrás. Los últimos hilos que la ataban a su padre se habían roto definitivamente. Esa noche, mientras organizaba las cartas en orden cronológico, su teléfono sonó. Era Víctor. «Doña Carmen me dijo que estuviste en la casa», dijo sin saludar. «¿Qué buscabas?» «La verdad», respondió Jimena con voz serena. «Y la encontré». Un silencio tenso siguió a sus palabras. «No sé qué crees haber encontrado», dijo finalmente Víctor, «pero cualquier cosa que ese hombre te haya dicho...» «No se trata de Gabriel», interrumpió Jimena. «Se trata de mamá, de sus cartas». Esta vez el silencio fue más largo, más pesado. «Tu madre no entendía de negocios», respondió Víctor con voz tensa. «Se dejaba llevar por sentimentalismos. Mamá entendía de humanidad, algo que tú nunca comprenderás». Jimena respiró profundamente antes de continuar. «No quiero volver a verte, papá. No quiero tu dinero, ni tu apellido, ni nada que venga de ti». Antes de que Víctor pudiera responder, Jimena colgó. Se sintió extrañamente ligera, como si acabara de soltar un peso que había cargado toda su vida sin saberlo. A la mañana siguiente, con las cartas cuidadosamente guardadas en su bolso, Jimena condujo hasta el lugar donde sabía que encontraría a Gabriel. No estaba bajo la marquesina como antes, sino sentado en una pequeña banca del parque cercano, leyendo el mismo libro gastado. «Mi madre intentó ayudarte», dijo Jimena sin preámbulos, sentándose junto a él. Le extendió una de las cartas. Mi padre interceptó todas sus cartas. Gabriel leyó en silencio, sus manos ligeramente temblorosas. Cuando terminó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Elena era la única que siempre dudó de las acusaciones», murmuró, «pero nunca supe que intentó contactarme». «Lo intentó durante años», respondió Jimena, «hasta que enfermó». Se quedaron en silencio, contemplando el parque donde la vida continuaba ajena a sus descubrimientos. Finalmente, Gabriel habló. «¿Qué harás ahora?» «Comenzar de nuevo», respondió Jimena con determinación, «lejos de todo lo que representa mi padre». El calor de agosto abrazaba las montañas que rodeaban Tepoztlán. Gabriel caminaba por las estrechas calles empedradas con 2 bolsas de mandado, saludando a los vecinos que ya lo reconocían después de 3 meses. Su vida había cambiado tan rápido que a veces despertaba creyendo que todo había sido un sueño. Después de encontrar las cartas de Elena, algo se había liberado en él. Con la ayuda de Jimena, había contactado a un abogado discreto que descubrió una antigua cuenta bancaria que Víctor nunca encontró. No era una fortuna, pero bastó para comprar una pequeña casa de adobe en las afueras de Tepoztlán, con un patio trasero donde ahora cultivaba tomates, chiles y hierbas aromáticas. Al doblar la esquina hacia su calle, vio el auto de Jimena estacionado frente a la casa. Sonrió involuntariamente. Sus visitas, al principio espaciadas, se habían vuelto cada vez más frecuentes. La última vez se había quedado 4 días. «Traje pan dulce», anunció al entrar. La encontró sentada en el pequeño estudio que habían improvisado, rodeada de fotografías esparcidas por el piso. Jimena levantó la vista, con esa sonrisa que transformaba su rostro entero. Llevaba el cabello recogido descuidadamente y vestía una sencilla blusa de manta. Nada quedaba de la sofisticada hija de Víctor Ortega. «Mira lo que he estado revelando», dijo, señalando las fotografías. «La serie está casi completa». Gabriel dejó las bolsas y se sentó junto a ella en el suelo. Las imágenes contaban una historia. Las primeras mostraban su marquesina bajo la estación, su espacio reducido a una manta y algunos libros. Las siguientes capturaban su reencuentro con la dignidad, el primer baño decente, el primer cambio de ropa, las primeras comidas compartidas con Jimena. «Son demasiado crudas», murmuró, incómodo al verse tan expuesto.
Son verdaderas, respondió Jimena tomando su mano. Como nosotros. Lo que existía entre ellos había crecido lentamente, sin prisas ni expectativas. No había habido declaraciones dramáticas ni momentos cinematográficos. Solo dos personas rotas que poco a poco encontraban en el otro un refugio donde sanar. Después de tomar café con pan en la pequeña terraza, Jimena sacó un sobre de su mochila. «Papá sigue intentando contactarme», dijo extendiéndole varias cartas sin abrir. «Y parece que también te busca a ti». Gabriel las miró sin tocarlas. «¿Qué quiere después de tanto tiempo?» «Reconciliación, supongo. Su nueva esposa lo dejó cuando se filtró a la prensa toda la historia. Está solo». El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas no formuladas. ¿Merecía Víctor Ortega perdón? ¿Podían ellos seguir adelante sin cerrar ese capítulo? «No quiero leerlas», decidió finalmente Gabriel. «El pasado está donde debe estar». Jimena asintió, guardando nuevamente las cartas. Se levantó y caminó hacia el borde de la terraza desde donde se veían las montañas y el cielo infinito. «He estado pensando en mudarme a Tepoztlán», dijo repentinamente. «El departamento en la ciudad ya no se siente como mi hogar». «¿Y tu trabajo?», preguntó Gabriel acercándose a ella. «Puedo fotografiar desde cualquier lugar. De hecho, he recibido ofertas mejores desde que dejé de ser la hija de Víctor Ortega». Jimena giró para mirarlo directamente. «Además, nunca he sido más feliz que aquí, contigo». No necesitaban formalizar lo que sentían. A su edad, después de todas las tormentas, las etiquetas parecían innecesarias. Lo que existía entre ellos era más profundo que cualquier convención social. En las semanas siguientes, Jimena fue trasladando sus cosas a la casa. Gabriel amplió el estudio para que pudiera trabajar cómodamente. Compraron una mesa más grande para la terraza, donde ahora desayunaban viendo amanecer y cenaban bajo las estrellas. Lejos del ruido, de las expectativas, de las presiones de la vida anterior, ambos florecieron. Gabriel retomó la escritura, llenando cuadernos con reflexiones y memorias que nunca pensaba publicar. Jimena exploró una fotografía más íntima, más honesta, alejada de la artificialidad de sus trabajos anteriores. Una tarde, mientras ella revelaba fotografías en el pequeño cuarto oscuro que habían adaptado, Gabriel encontró un viejo recorte de periódico olvidado entre sus cosas. Era un artículo sobre Grupo Ortega de hacía 20 años, donde aparecía una foto de él junto a Víctor, sonrientes, inaugurando la primera planta. Observó largamente aquella imagen de un pasado distante. Los dos hombres del recorte eran extraños ahora. Uno había sido destruido y luego renacido en esta vida sencilla. El otro, quien lo tenía todo, había terminado perdiéndolo todo. «¿Qué encontraste?», preguntó Jimena, secándose las manos al salir del cuarto oscuro. Gabriel le mostró el recorte. Ella lo estudió detenidamente, como si fuera una reliquia arqueológica de otra civilización. «Éramos otros», comentó Gabriel. «Pero nos llevaron hasta aquí», respondió Jimena apoyando su cabeza en el hombro de él. «Y no lo cambiaría por nada». La decisión de montar la exposición surgió una noche mientras revisaban las fotografías acumuladas. El hombre invisible sería un recorrido visual por la caída y renacimiento de Gabriel, pero también una crítica silenciosa a una sociedad que permitía que personas como él desaparecieran a plena vista. El pequeño centro cultural de Tepoztlán les ofreció su espacio. No esperaban gran afluencia, quizás algunos vecinos curiosos y amigos de la comunidad artística local, pero cuando un crítico de la Ciudad de México visitó por casualidad el pueblo y descubrió la exposición, todo cambió. Su reseña en una revista importante atrajo atención nacional. Desgarradora honestidad, relato visual de redención, poderosa denuncia sin palabras. Pronto llegaron ofertas para llevar la exposición a galerías en la capital. «¿Quieres hacerlo?», preguntó Gabriel, preocupado por el renovado interés mediático. Jimena lo pensó detenidamente. Si puede ayudar a que otros invisibles sean vistos, vale la pena. En su casa de Tepoztlán, lejos del ruido y las multitudes, encontraron lo que el dinero y el poder nunca pudieron darles: paz. No era una felicidad perfecta ni exenta de días difíciles, pero era auténtica. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza,
Jimena observó a Gabriel cuidando sus plantas. El hombre que había encontrado bajo aquella marquesina había desaparecido por completo. En su lugar estaba este ser tranquilo, con arrugas de sabiduría y manos fuertes de quien ha construido su propia salvación. «Te amo», dijo simplemente. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. Gabriel levantó la mirada, sorprendido no por las palabras, sino por la naturalidad con que llegaban, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento correcto. «Yo también te amo», respondió con la misma sencillez. «Gracias por encontrarme». La vida continuaba su curso en el pueblo, ajena a las historias de caídas y redenciones. Y ellos, finalmente, se permitían ser simplemente dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no necesita aplausos ni reconocimiento. Solo necesita ser vivido, día tras día, en silencio y en verdad. Una llovizna suave caía sobre la Ciudad de México, mientras la Galería de Arte en la colonia Roma se llenaba de gente. Fotógrafos, críticos y curiosos se amontonaban frente a las imágenes en blanco y negro que cubrían las paredes. El hombre invisible había dejado el modesto centro cultural de Tepoztlán para convertirse en el evento artístico del momento. Jimena, con un vestido sencillo y el pelo recogido en una trenza, se movía entre los invitados respondiendo preguntas con amabilidad, pero sin revelar demasiado. Gabriel había preferido mantenerse en segundo plano, observando desde un rincón las reacciones de los asistentes frente a su propia historia. «Es impactante ver cómo la gente reacciona a mi vida como si fuera una obra de ficción», murmuró cuando Jimena se acercó a ofrecerle una copa de vino. «Para ellos lo es», respondió ella. «Nadie quiere creer que podría terminar así, que cualquiera puede ser invisible». Un crítico reconocido se acercó a ellos, extendiendo su mano hacia Gabriel. «Su historia es extraordinaria, señor León. La forma en que estas fotografías capturan su descenso y renacimiento. Hay una honestidad brutal que no se ve a menudo en el circuito artístico». Gabriel sonrió con cierta incomodidad. «El mérito es de Jimena. Yo solo existí». «Existir con dignidad es todo un acto de rebeldía», respondió el crítico antes de alejarse. En el centro de la exposición, una serie de fotografías mostraba la transformación de Gabriel, desde el hombre derrotado bajo la marquesina hasta el ser tranquilo que ahora cultivaba su huerto en Tepoztlán. Junto a las imágenes, fragmentos de su historia aparecían en textos simples, sin adornos ni dramatismos innecesarios. Lo que más impactaba a los visitantes, sin embargo, era la sección dedicada a los otros invisibles. Jimena había expandido el proyecto para incluir a personas en situación de calle que habían compartido sus historias. Un exmédico que perdió todo por una adicción. Una mujer educada en Europa que acabó en la calle tras huir de la violencia doméstica. Un joven artista con esquizofrenia abandonado por su familia. «Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos», comentó Gabriel mientras observaban a un grupo de estudiantes tomar notas frente a las fotografías. «¿Te arrepientes?», preguntó Jimena. Gabriel negó con la cabeza. «Me da paz saber que mi caída sirve para algo más que mi propio sufrimiento». Una periodista se acercó con micrófono en mano y un camarógrafo a su lado. «¿Podríamos hacerles unas preguntas para el noticiero cultural?». Jimena miró a Gabriel, quien asintió levemente. «No mencionaremos a tu padre si no quieres», susurró. «La verdad completa», respondió Gabriel. «Es lo único que importa ahora». La entrevista fue breve, pero poderosa. Sin dramatismos ni acusaciones explícitas, Gabriel narró cómo había pasado de ser un empresario exitoso a vivir en la calle, y cómo encontró la redención no en la venganza, sino en la aceptación de su nueva vida. Jimena explicó cómo el proyecto fotográfico había nacido de un acto impulsivo de rebeldía contra las convenciones sociales. Ninguno mencionó directamente a Víctor Ortega, pero cualquiera familiarizado con el mundo empresarial mexicano podía leer entre líneas. Después de la inauguración, mientras regresaban a Tepoztlán en el auto de Jimena, un silencio cómodo los envolvió. Las luces de la ciudad quedaban atrás, dando paso a la oscuridad de la carretera y al resplandor ocasional de algún pueblo. «¿Crees que lo verá?», preguntó finalmente Gabriel. No necesitaba especificar a quién se refería. «Sin duda», respondió Jimena.
La exposición estará en todos los suplementos culturales mañana. En su mansión de Las Lomas, ahora demasiado grande y vacía para un hombre solo, Víctor Ortega cenaba frente al televisor. Su rostro, más demacrado y con más arrugas que unos meses atrás, se tensó cuando el noticiero cultural comenzó a mostrar imágenes de la exposición. La cámara enfocó primero a Jimena, explicando el proyecto con pasión contenida. Luego apareció Gabriel, sereno y digno, sin rastro del rencor que Víctor esperaba ver. Escuchó en silencio sus palabras, buscando acusaciones que nunca llegaron. Lo peor no fue perderlo todo, decía Gabriel en la pantalla. Lo peor fue perder la creencia en mi propia valía, permitir que la opinión de los demás definiera quién era yo. Víctor apagó el televisor antes de que terminara la entrevista. Con manos temblorosas, se sirvió un whisky que no llegó a beber. Sobre la mesa había una pila de cartas sin respuesta enviadas a su hija y documentos legales que intentaban transferir parte de sus bienes a su nombre. Demasiado tarde había comprendido el vacío de su éxito. Demasiado tarde intentaba reparar lo irreparable. En los días siguientes, el hombre invisible se convirtió en tema de conversación nacional. Más allá de la historia personal de Gabriel, la exposición había tocado una fibra sensible en la sociedad. ¿Cuántas personas pasaban inadvertidas cada día? ¿Cuántas historias de injusticia permanecían sin contar? Organizaciones sociales comenzaron a contactar a Jimena para llevar la exposición a otras ciudades. Universidades invitaron a Gabriel a dar charlas sobre exclusión social. Una editorial independiente le ofreció publicar sus memorias. Una tarde, mientras revisaban estas propuestas en su casa de Tepoztlán, Gabriel parecía inquieto. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena. «Todo esto me aleja de la paz que encontré aquí», confesó. «No quiero convertirme en una celebridad de la desgracia». Jimena lo abrazó, comprendiendo su dilema. «Haremos solo lo que nos parezca correcto, lo que nos permita seguir siendo nosotros mismos». Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, el cartero dejó un sobre en su buzón. Era una carta certificada del despacho legal que manejaba los asuntos de Víctor Ortega. «¿Quieres que la lea?», ofreció Jimena. Gabriel negó con la cabeza. «Dejemos que el pasado descanse. Ya hemos dicho todo lo que necesitábamos decir con la exposición». En lugar de abrir la carta, Jimena tomó un papel y escribió unas líneas para su padre. No era una reconciliación ni un perdón, sino una despedida definitiva. Le explicaba que no necesitaba su dinero ni su arrepentimiento tardío, que había encontrado una vida plena lejos de su sombra. Le deseaba paz, pero dejaba claro que sus caminos estaban definitivamente separados. «¿Estás segura?», preguntó Gabriel cuando ella le mostró la carta. «Completamente», respondió Jimena. «No hay rencor, pero tampoco hay vuelta atrás». Sellaron el sobre y lo llevaron juntos al correo del pueblo al día siguiente. Era como cerrar finalmente un libro cuya última página habían evitado leer por demasiado tiempo. Mientras caminaban de regreso a casa, tomados de la mano bajo el sol de Tepoztlán, sabían que habían encontrado algo que ni el dinero ni el poder podían comprar, la libertad de ser quienes realmente eran, sin máscaras ni expectativas ajenas. La exposición seguiría su curso por otras ciudades. Otras personas se conmoverían con la historia de Gabriel, pero ellos ya habían contado su verdad. Ahora solo quedaba vivirla, día a día, en la simplicidad de su hogar compartido, en el amor que habían construido desde las cenizas de dos vidas destrozadas por la ambición y el engaño. Esa noche, como todas las noches desde que vivían juntos, contemplaron el atardecer desde su terraza. Jimena con su cámara, capturando la luz dorada sobre las montañas. Gabriel con su cuaderno, escribiendo pensamientos que ya no necesitaban ser publicados para tener valor. Se miraron y sonrieron en silencio, con la complicidad de quienes han atravesado el infierno y han encontrado al otro lado un paraíso imperfecto pero auténtico. Su historia no era un cuento de hadas ni una venganza épica. Era simplemente la historia de dos personas que aprendieron a través del dolor que el verdadero valor de la vida está en vivirla con honestidad. No habían vencido al mundo, pero habían vencido el miedo a vivir del propio modo. 2 años habían pasado desde la exposición. La mañana en Tepoztlán amanecía fresca,
con ese aire limpio que bajaba de las montañas y que Gabriel respiraba profundamente mientras regaba las plantas de su huerto, considerablemente más grande ahora. Los tomates se veían rojos y maduros, listos para la salsa que prepararían esa noche. La casa había cambiado sutilmente con el tiempo. El estudio de Jimena ocupaba ahora todo el anexo que construyeron en la primavera anterior. Una hamaca colgaba entre dos árboles en el patio trasero, y las paredes antes desnudas se llenaban poco a poco con fotografías y recuerdos de viajes que habían realizado juntos. «El café está listo», anunció Jimena desde la terraza, donde había dispuesto el desayuno. Llevaba el pelo más corto ahora, y algunas canas comenzaban a asomarse entre sus mechones oscuros, pero sus ojos mantenían el mismo brillo determinado de siempre. Gabriel dejó la regadera y se unió a ella. Compartieron el desayuno en ese silencio cómplice que habían desarrollado, donde las palabras a menudo sobraban. La revista cultural que habían recibido el día anterior permanecía cerrada sobre la mesa. «¿No la vas a abrir?», preguntó finalmente Jimena, señalando la publicación. Gabriel sonrió ligeramente. «¿Para qué? Ya sabemos lo que dice». La portada anunciaba un artículo sobre el fenómeno cultural que cambió la percepción sobre las personas invisibles en México. 2 años después, la exposición seguía girando por el país, ahora ampliada con historias de otros invisibles que habían encontrado su voz a través del proyecto. Gabriel había participado en algunas charlas, pero gradualmente se había retirado del foco público, prefiriendo la tranquilidad de su vida en Tepoztlán. «Recibí otra invitación», comentó Jimena, sorbiendo su café. «Un documental sobre el impacto social del proyecto». «¿Quieres hacerlo?», preguntó Gabriel sin presión en su voz. Jimena negó con la cabeza. «Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Ahora les toca a otros seguir la conversación». Un camión de correos se detuvo frente a la casa. El cartero les entregó un paquete pequeño y varias cartas. Entre ellas, un sobre con membrete de un notario de la Ciudad de México. «Es sobre la herencia de papá», murmuró Jimena al abrirlo. Víctor Ortega había fallecido 3 meses atrás, solo en su mansión. Las noticias apenas lo mencionaron, a pesar de que alguna vez fue una de las figuras más poderosas del país. Su imperio había menguado considerablemente tras varios escándalos financieros que salieron a la luz después de la exposición. «Quiere que reciba la mitad de todo», dijo Jimena después de leer el documento. «La otra mitad va para un fideicomiso destinado a proyectos sociales». Gabriel no dijo nada, respetando lo que fuera que Jimena decidiera. «Estableceré una fundación», decidió ella finalmente, «para apoyar a personas en situación de calle que quieran rehacer sus vidas. Pero no llevaré el apellido Ortega». Gabriel tomó su mano sobre la mesa. «Tu madre estaría orgullosa». Una brisa suave movió las páginas de la revista, mostrando fugazmente fotografías de la exposición original. Aquellas imágenes de Gabriel, dormido bajo la marquesina, parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. El Gabriel que ahora desayunaba tranquilamente en Tepoztlán ya no cargaba con el peso de la traición ni con la amargura del abandono. Jimena tomó su cámara, siempre a mano, y capturó el momento. Gabriel, sonriendo ligeramente, mientras observaba un colibrí que se había posado en una flor cercana. Era una imagen simple pero reveladora, la paz en el rostro de un hombre que había atravesado el infierno y había encontrado su lugar en el mundo. Mientras Gabriel recogía los platos, Jimena revisó las fotografías que había tomado el día anterior en el pueblo. Su trabajo actual, documentando la vida cotidiana en las pequeñas comunidades rurales, estaba lejos de las sesiones corporativas que antes realizaba. Sus imágenes más auténticas y cercanas habían ganado reconocimiento por su honestidad sin artificios. No necesitaban etiquetas para lo que habían construido juntos. No era un romance de película ni una historia de redención perfecta. Era algo más complejo y a la vez más simple, 2 almas que habían encontrado su camino de regreso a la autenticidad juntas. Cuando el sol comenzó a caer, tomaron sus lugares habituales en la terraza. Jimena con su cámara lista para capturar los colores del atardecer. Gabriel con su cuaderno, donde escribía reflexiones que solo compartía con ella. «¿Eres feliz?», preguntó Jimena repentinamente,
apartando la vista del visor de su cámara. Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Más de lo que creí posible. No necesitaban aplausos ni reconocimiento público. Su victoria no estaba en los titulares ni en las galerías de arte. Estaba en cada amanecer compartido, en cada comida preparada juntos, en la paz que habían construido desde las cenizas de sus vidas anteriores. El sol terminó de ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En la pequeña casa de Tepoztlán, iluminada ya por lámparas cálidas, dos personas que habían perdido todo menos su dignidad celebraban silenciosamente la mayor de las victorias. Haberse encontrado mutuamente, y en ese encuentro haberse encontrado a sí mismos. Queridos espectadores, si esta historia de Jimena y Gabriel tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video con aquellos que también aprecian relatos sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor auténtico. Tu me gusta nos ayuda a seguir creando contenido que celebra las historias de redención y dignidad que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Si te conmovió esta historia de rebeldía, verdad y amor sin aplausos, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que exploran la complejidad humana con honestidad y calidez. Y nos encantaría conocerte mejor. ¿De qué país estás disfrutando esta historia? Cuéntanos en los comentarios cómo resonó contigo esta narrativa sobre dos almas que encontraron su camino hacia la autenticidad.